En la literatura, los viajes quizá más interesantes, sobre todo los más poderosos, cuando el autor comparte con nosotros como lectores su camino, no importa que sea su experiencia directa o parte de su ficción, tiene que ver cuando pueden registrar y transmitirnos el camino que nuestras almas, nuestros espíritus van generando para reencontrarse. Joseph Campbell le va a llamar el camino del héroe. Y en el caso de la breve novela que vamos a trabajar hoy en Master Vidal en este canal de YouTube, el camino está verdaderamente diseñado de una manera clarísima para darnos cuenta del proceso de donde arranca el héroe, que es básicamente nuestra espiritualidad, nuestra interioridad, y donde podríamos decir va a descansar en esta etapa de un camino que es realmente permanente para reencontrarse. La novela es una joya preciosísima, va a haber el planteamiento, lo voy a empezar por el planteamiento y seguramente te voy a atrapar en términos literarios y después pasará por una crisis que yo creo que es de las mejores crisis en términos del ego y de la espiritualidad que yo haya leído. Porque además lo hace con los dos personajes, va a ser una especie de dibujo geométrico, van a ser dos contrincantes que ambos personajes en su propia interioridad han cumplido con una batalla interior. Entonces yo me enfrento a un personaje, a un enemigo, a un contra mío, viniendo de mi propio enfrentamiento interior entre dos fuerzas y a su vez él también, mi propio enemigo, ha tenido también este enfrentamiento interior en sus dos fuerzas guardadas. Y una vez que eso pasa en este juego geométrico, entonces ahora sí, él y yo nos vamos a enfrentar en este juego, como la novela, como el arte, pero particularmente ahora sí, en este juego tan simbólico de la existencia, en la historia de la humanidad, bueno, desde que se inventó seguramente, que es el ajedrez. Y nos referimos a una novela espectacular que se llama Una partida de ajedrez de Stefan Zweig, este autor austriaco que nace el 28 de noviembre de 1881 en Viena y después de pues recorrer el mundo en sus arduas labores como literato, como embajador de la ONU, como un diplomático de mucha carrera y de mucha prosapia y de mucho prestigio humanístico y literario, un día, un 22 de febrero del año de 1942, se pega un tiro en Río de Janeiro. Se suicida, se quita la vida el maestro Stefan Zweig. Y nada, pues deja también a partir de esa situación pues un misterio en realidad porque hasta donde sé no padecía ninguna enfermedad, no particularmente no vivía situaciones nerviosas, de crisis nerviosas, eh, le genera, hasta donde se sabe, un tremendo desencanto el proceso de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Le parece inconcebible, él viene justo de vivir en su propia Europa la Primera Guerra Mundial y viene pues sí, una profunda tristeza, una profunda pérdida de fe en los seres humanos que dicen somos capaces de volver a caer en esta Segunda Guerra Mundial. Bajo esa perspectiva, que no sé si es la que inspiró esta novela, Una partida de ajedrez, sí podemos encontrar, uniéndolo quizá un poquito de manera forzada, que si no resolvemos la partida de ajedrez interior, la que cada uno de nosotros tendríamos que resolver en el camino de nuestra existencia, la proyección hacia la guerra en la familia, en el país, en la comunidad, en el mundo, será justamente eso, será una proyección de nuestras batallas interiores. Vamos a arrancarnos entonces, Stefan Zweig, una partida de ajedrez. Bueno, y el inicio que es espectacular en esta novela breve de este maestrazo, dice, a bordo del transatlántico, que a medianoche debía zarpar rumbo a Buenos Aires, reinaba en la habitual acucia y el ir y venir apresurado de la última hora. Ya vemos un maestro que va a arrancar su ficción en un viaje. Los viajes representan a nivel simbólico siempre el cambio. Venimos quizá de una crisis, estamos buscando nuevas tierras, nuevas situaciones que nos permitan desarrollar tal vez dejando lo anterior, generando este proceso de cambio y de concientización
al interior de nosotros mismos. Y me parece que no es casual que juegue con Buenos Aires, que juegue con este viaje de la Europa a la América Latina. Ya se podría vislumbrar entonces que este asunto relativamente geográfico, político, histórico, en el cual esta vieja Europa desgastada está buscando nuevos horizontes, está buscando buenos aires en Latinoamérica, en Sudamérica, buscando nuevas maneras de respirar la existencia humana. Entonces, bueno, y el otro punto que aquí importante también ya en un primer párrafo es que la medianoche, dice a bordo del transatlántico, es decir, aquí está puesto el viaje, que a medianoche debería zarpar. El viaje empieza en esa hora mágica, empieza en esa hora media entre el viejo y el nuevo día. Lo viejo se va quedando y se quedará y se abandonará en el viejo puerto y lo nuevo está frente a nosotros en la medida que nuestro transatlántico vital avanza y cobra fe en medio del océano, de la inconsciencia, del sustento que le da base al mundo, pero del cual en realidad no podemos abordarlo desde la lógica, desde la racionalidad, etcétera, etcétera. Se confundían y se abrían pasos a codazos los viajeros gritando tal o cual nombre. Hay un caos, hay entonces un génesis. En este génesis que es arrancar un viaje, arrancar una novela, arrancar un nuevo día, arrancar una nueva situación existencial en nuestra vida, nos vamos a encontrar con caos. En este caos, ¿qué es un caos? Y ya tiene que ver con cosas que se manejan muy recientemente como el lenguaje. Un caos es la definición de las situaciones. Tengo caos en mi cabeza porque no alcanzo a definir las situaciones existenciales. Los nombres se me entrelazan, se me escapan, se olvidan, etcétera, etcétera. Buscamos lógica, buscamos justo generar ese orden a partir de la definición del mundo y esa definición del mundo siempre viene dada por el lenguaje. Se confundían y se abrían pasos a codazos, los codazos van a representar la violencia. Los viajeros, los habitantes del planeta, gritando tal o cual nombre, intentando llamarnos, intentando encontrarnos con nosotros mismos. ¿Cuál es mi nombre? Más allá del que da fe en una pila bautismal o del que da fe en la legalidad de mi país. Un poco apartado de ese tumulto estaba yo, nuestro narrador. Y también, vean, en dos, cuatro, en menos de 5 renglones, tenemos un génesis de una obra verdaderamente bien puesta. Tenemos un narrador que nos va a contar cómo se va a ir desarrollando y en qué punto estamos para asistir a este cambio, en qué punto estamos de esta partida de ajedrez vital que será nuestra propia vida y hacia dónde nos dirigimos. Y necesitamos esta conciencia, necesitamos este testigo que dará fe de cómo se desarrolla el accionar. Dice adelante, no sospecha. Hay un jugador, bueno, la anécdota no quisiera contártela para no alargarme y más bien pues hacerte la invitación a que vayas y lo leas. Es muy, muy, muy sencilla. No había nada que hacer. No, perdón, dice, no sospecha que aparte del ajedrez y del dinero existen otros valores en el mundo. Les sobran razones para sentirse encantado de sí mismo. La novela arranca con un personaje casi en la tontería, casi en la subnormalidad, casi en el retraso psicomotriz, que en algún momento su única diversión después de tanto trabajo, si es que le podía llamar diversión, porque realmente no da como efectos de que se esté divirtiendo, es ver una partida de ajedrez entre un sacerdote y un trabajador. Y un día el sacerdote tiene que ir a cumplir con alguna encomienda y entonces el trabajador le dice al joven, porque todavía está entre la niñez y la juventud, que se siente a terminar la partida y el tipo la termina y creo que le gana por primera vez, la primera vez que se pone en un tablero de ajedrez, después de observar muchísimas partidas entre estos dos tipos, le gana y después llega el sacerdote, por ahí le empata alguna y después el resto, toda la noche, le gana las partidas de ajedrez. Con una situación muy particular, el tipo se planta frente al tablero y no puede voltear a ver nada, no se puede distraer. Mientras los otros jugadores platican y etcétera, él es un tipo relativamente obsesivo, así completamente definido para mover las piezas. Y algo muy importante, incapaz de imaginar el tablero. Es decir,
él necesita ver el tablero, oírlo, tocarlo con las piezas para poder concentrarse en el juego. Él es incapaz de generar una especie de memoria intelectual y cerrar los ojos y decir, ok, mis fichas, mis piezas, perdónenme, están así de determinada manera y se me ocurre hacer esta jugada. Y ahí ese pequeño gesto, con ese pequeño gesto, Zweig nos empieza a mencionar que va por la parte radical, física, materialista. El tipo es un hombre que necesita tocar la realidad para sumergirse en ella. Su inteligencia se lo va a permitir, pero es incapaz de la imaginación, es incapaz de la abstracción, necesita tocar las cosas. Y entonces él mismo dice que se obsesiona con esta materialidad y entonces no hay más allá de dinero y de partidas de ajedrez. Por lo tanto, también su criterio solo da para eso, ¿no? Estoy pensando en los tremendos, a la hora de jugar fútbol, por ejemplo, a mí me gusta mucho, iba a decir los deportistas en general, los tremendos deportistas, muchos de ellos que son tipos que se destacan ampliamente en sus labores deportivas, pero que más allá de eso no dan, pues, no les alcanza para un asunto cultural, no sé si amoroso con sus familias, un asunto medianamente donde el intelecto se proponga algo. Quizás sean las excepciones y qué bueno, pero es un poco el planteamiento de este tipo, así frontal con respecto a la realidad. Ni siquiera lo sospecha, dice Zweig, ni siquiera sospecha que aparte del ajedrez y del dinero existen otros valores en el mundo. Y esa determinación y esa cerrazón de visión le lleva a pensar que también entonces estoy muy en paz y estoy muy tranquilo conmigo mismo y aquí mi mundo es del tamaño de mi propia percepción. Diría Wittgenstein justo que el tamaño del mundo es el tamaño de nuestro lenguaje, el tamaño de lo que puedes percibir y el tamaño de las cosas con las que te puedes relacionar en el mundo. De ese tamaño será tu disposición existencial. No había nada que hacer, que oír ni ver. Por todos lados me rodeaba ininterrumpidamente la nada, el vacío absoluto, carente de espacio y del tiempo. Me paseaba arriba y abajo y conmigo iban los pensamientos arriba y abajo. Este especie de campesino que sale de la nada se convierte en campeón mundial del ajedrez. Después de varios años y de un entrenamiento y de un proceso y de un estudio, se convierte en campeón mundial del ajedrez. En el momento de este viaje, él es campeón del mundo de ajedrez, el campeón actual, y se va a encontrar, otra vez ahí hay unos enredos interesantes, la verdad sin duda, de manera muy sencilla desahoga Zweig la novela, y se va a encontrar con un tipo que hace 25 años, después nos va a contar su historia, no juega ajedrez y que digamos de manera casual resuelve una partida para que este campeón del mundo no humille a los viajantes que osaron retarlo mientras el barco navega. Y entonces generan una partida entre el campeón del mundo y este novato, digamos, este nuevo personaje que aparece ahí, que de alguna manera de forma casual ayuda a que se resuelva una de las partidas y se va a generar ese duelo en el barco, no a nivel público, ni siquiera el tipo este que aparece tiene grandes expectativas porque él dice, pues no sé, fue una chiripa, digamos, hace 25 años que no toco, 14 años que no toco un tablero de ajedrez. Y Zweig en este juego, como geométrico, nos plantea la historia del campesino, cómo se convierte en campeón del mundo y cómo llega a esta partida a la mitad del océano. Y de ahí fabrica el otro lado. Entonces de ahí nos encontramos ya con el personaje que aparece, que nos va a contar qué le pasó y cómo fue su acercamiento con el ajedrez y después cuál fue el punto original. Entonces tenemos tres escalones hacia arriba y luego perfectamente tres escalones hacia abajo. Y como te decía en la introducción, cada uno de estos dos personajes, el actual campeón del mundo con este arribista, ambos han pasado por ese proceso de, digamos, enfrentamiento con su propia interioridad y ahora se van a enfrentar en lo externo estos dos. Ya para este momento que rescato yo este párrafo, la novela simbólicamente ya va siendo muy clara, que el asunto es la guerra entre nosotros. ¿Cuál monstruo nuestro son o es las fichas o representa a las figuras blancas y cuál monstruo nuestro
representa al equipo color negro. Y en estas partidas constantes que tenemos a nivel interior, que algunas, como dirá Zweig, posiblemente nos pueden llegar a costar la vida. Eh, ok, y entonces en la historia de la revista lo atrapa la Gestapo, lo atrapan los nazis y lo llevan a un hotel, no lo llevan a un campo de concentración, lo llevan a un hotel donde relativamente no hay nada. No hay nada con que entretenerse. Está una cama, un lavabo, una taza de baño y creo que una pequeña silla. Y ya, ¿no? Entonces el tipo, la mente empieza ante esta vocación o determinación de los seres humanos con esta vocación de acción. Necesitamos hacer. Este canal nace a partir de quedarme sin trabajo y de estar atorado con el asunto de la pandemia. Y entonces en medio un poco de esta desesperación de hay que hacer algo, bueno, pues estaba volcado en mis lecturas y salió la idea de, bueno, pues ahora compártelo. Eh, es decir, por un lado, o si esta determinación que habla Heidegger del Dasein, de dejarnos arrojados a una existencia, a un mundo que de por sí ya tiene sentido y hacia dónde nos movemos, tantito nos descalibramos, tantito nos desequilibramos y nos volcamos a un exceso que es molesto. Si solo pienso, puedo correr el riesgo de ser muy neurótico. Si no pienso, corro el riesgo de ser un inútil. Si me quedo quieto, mi pasividad no puede chocar con una vocación de acción. Y si no paro, si por otro lado estoy accionando y no me detengo, también es muy probable que me acerque a una brutal neurosis, a un asunto ciego con respecto a mi vida. Entonces, los griegos ya lo habían desarrollado, ya lo habían intuido muy bien, esta situación del equilibrio. Y luego, en este equilibrio, el viaje hacia el interior de nosotros, porque sí es cierto que si afuera las acciones me rebasan, y entonces hoy mismo, no he dicho la fecha, pero hoy es 25 de diciembre del año 2021, entonces bueno, pues aprovecho para darles una muy feliz Navidad desde nuestro canal Master Vidal en YouTube y felices fiestas. Si hoy que es un día de asueto absoluto, ¿no? Yo ayer pasé una velada muy agradable con mi familia, regresé muy pasada la medianoche y hoy no he hecho nada, más que, bueno, pues recién levantado un regaderazo y cositas de resolver de comida sobre todo, ¿no? He tendido mi cama y me he tomado ya 5 o 6 tés y he comido ahí el recalentado que me donaron en mi casa. Ah, ¿cuál puede ser de las dos, no? Si yo continuara la fiesta o si desde hoy temprano, bueno, sí, ya hice algo que tuvo que ver con el asunto profesional, que es que estoy localizando una actriz para una de mis obras, entonces en la mañana ya moví un poco ese asunto. Pero bueno, el rollo es que, perdón, si yo no me detuviera y hoy fuera relativamente un día normal después de la desvelada y mañana hiciera lo mismo y así me continuara, seguramente mi salud va a quebrar, ¿no? Hay un momento en el que el equilibrio tiene que ajustarse. Y por otro lado, hoy mismo siento relativamente la presión un poco de hace rato, salí nada más con el pretexto de tomar un poco de aire y un poco de sol, porque además la tarde estaba preciosa, de que me di cuenta que por la hora en la que desperté y después de desayunar me regresé a cama y me puse a leer y la estaba pasando muy bien, pero de pronto también sentí esta especie de cuestión interior de son las 3 de la tarde, no he tendido mi cama, sigo en sandalias, y está como otra vez, cómo ajustamos ese asunto entre el descanso, entre la pasividad y que no me lleve a una quietud inútil, porque la vocación del ser humano está en las acciones, pero tampoco desbocado. Bueno, por ahí va el asunto al que nos apunta esta maravillosa novela. Entonces dice, me paseaba arriba y abajo y conmigo iban los pensamientos arriba y abajo. Esta tortura, esta máquina de darle a los pensamientos a 1000 por hora, llega literalmente a enloquecer a la gente. Adelante, en otro párrafo dice, cuando ya se habían preparado la voluntad y la inteligencia para resistir,
lo obligaban a uno a esperar. Le imponían hábilmente una espera sin sentido de 2 y 3 horas, esto los nazis con respecto a este personaje, al fin de cansar el cuerpo y doblegar el alma antes de proceder a la Inquisición. Y otro concepto interesante, la espera, que ya en la partida final, mientras la desarrolla Zweig en su novela, ese es uno de los elementos importantes. Uno de los personajes va a agotar a el otro, va a agotar a el otro personaje a partir de hacerlo esperar. El otro dice, vamos a tener 10 minutos para hacer nuestra jugada, y el otro, incluso en la primera jugada, es decir, cuando todavía no hay ningún movimiento, él con las piezas blancas se tarda 10 minutos en decidir qué pieza va a mover hasta que alcanza la desesperación del otro tipo. Para este momento, ya Zweig nos ha dejado muy claro que las blancas y las negras, estos jugadores de piezas blancas y piezas negras, están en la partida interior ajedrecística de nosotros mismos. Nuestro ser de acción, nuestro ser de pasión, frente a también nuestro ser de intuición, frente a este ser lógico, relativamente frío, de diseño, de paciencia, de alcance, de voluntad, de empeño, cómo chocan, cómo se van a enfrentar en este brutal duelo que al final de cuentas, si no lo sabemos manejar, si no lo encauzamos bien, nos va a destruir. Literalmente nos va a destruir, nos va a deshacer, nos va a quemar con el estrés, con la tensión, con la vocación perdida, propiamente tendríamos que decir, con una desbocada situación de ir a un adelante, enfrentarnos, dirá este filósofo coreano Bin Shu, creo que me falta un nombre, está recientemente de moda, esta sociedad del cansancio, esta sociedad que ha terminado por estrellarse y que termina absolutamente agotada, absolutamente uh, como un bulto inservible, burning out, quemado después de esa combustión brutal a la cual lo ha llevado a accionar, 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 accionar. Ok, esos esquemas puramente gráficos. Es interesantísimo el tipo que está ahí en el cuarto de hotel, financiado por los nazis, pues, o sujeto y hecho prisionero por los nazis, roba un libro, roba una pequeña fuga de realidad. El tipo está tan aburrido, está a punto de enloquecer, como no tiene un trabajo espiritual, está a punto de enloquecer porque la realidad no le ofrece nada. Y de una oficina se roba un libro y resulta que ese libro es un manual de ajedrez y entonces memoriza las 150 partidas que se describen en ese manualito de ajedrez y se da cuenta, empiezan las intuiciones en la vida, que la colcha de su cama está ajedrezada. Entonces dice, güey, aquí tengo un tablero en realidad. Y entonces él pasa el proceso contrario. El campeón del mundo es incapaz de generar imaginación y este de la intuición es todo imaginación y empieza a encarnar la realidad. Ese proceso también que está tan de moda ahora, de la vocación del hacer. De todo es un pensamiento y una conversación que hay que empezar a enfocarla para que suceda, para que se haga, para que aparezca en la realidad. Algún momento dije, voy a hacer este canal de YouTube y sale, pues hoy, el 25 de diciembre de 2021, tengo cerca de 100, no, que como 400 contenidos ya de literatura. Ya están grabados, ya les puedes poner play y entonces los ves. Todos esos pasaron siempre por un proceso de diseño intelectual, sensible, etcétera, etcétera. Bueno, entonces tenemos nuestros dos personajes. El materialista, aferrado, basado, lógico, lento, poderoso, unilateral, y el otro, ¿no? Más allá incluso de bilateral, equívoco, difuso, intuitivo, juguetón, indisciplinado, apasionado, pero también que empieza primero por un proceso de intuición, por un proceso de imaginación, para concretarlo, el que trae primero las ideas de fuera del mundo, para concretarlas y hacerlas realidad en lo que podemos ver, para materializar su mundo a partir de sus ideas. Esos son los dos juegos que Zweig tiene. Dice entonces, esos esquemas puramente gráficos adquirían siquiera un lenguaje. Tal vez, reflexioné, podré construir en mi encierro una suerte de tablero, procurando entonces la reconstrucción de esas. Se me ocurrió
que era una señal de la providencia. Ahí está el asunto de la intuición. El que mi cubrecama, esa colcha, estuviese hecho de un género a grandes cuadros. Descubre en la realidad la gente intuitiva. En realidad, cuando digo la gente intuitiva es que los dos personajes están en nosotros mismos. Aquí el asunto es en dónde los hacemos dialogar y en dónde aplicamos uno y en dónde aplicamos otro. Quizá en términos de disciplinarme y decir, venga Marco, dijiste que el 25 de diciembre ibas a hacer una entrega, va, venga, pues entonces el disciplinado, el lógico, dice, venga ya pues a trabajar, no te distraigas y aquí estamos trabajando. Pero también el otro dirá, y si le agregamos esto y si jugamos con aquello y apareció un texto y apareció una idea y etcétera, bueno, pues ese supongo yo que es el buen duelo y el buen puerto, los buenos aires hacia donde este barco se dirige. Obligado como estaba a proyectar esas luchas conmigo o contra mí mismo en un espacio imaginario, tenía que retener firmemente en mi imaginación ese proceso. En el caso del personaje intuitivo, como todo es mental, todo está puesto aquí, frente al campeón del mundo, que todo está puesto aquí, en lo que toca, en lo que ve, en lo que si no lo veo, no lo creo. El otro y cada uno de ellos adquiría por su parte una ambición, un afán de ganar. Imaginemos esto como el jugador negro y el jugador blanco. Cada uno adquiría una ambición, un afán de ganar, de vencer. Como yo negro me ponía nervioso después de cada jugada, ansioso de saber qué haría ahora el yo blanco. Cada uno de mis yo se exaltaba cuando el otro cometía un error, y esta frase me encantó, y se exasperaba simultáneamente por la propia torpeza. Es decir, cuando mi angelito, mi parte blanca, comete un error, me castigo muchísimo, más que por la torpeza que cometí, por la burla del otro cabrón. Y entonces yo digo, platicaba un amigo que soñé una cosa bien interesante. Un poco era como, mi sueño consistió en ir a una papelería, eso lo tengo muy claro, y pagar. Y después, al estar esperando el vuelto, estar esperando el cambio del billete que yo pagué, alguien me ofrecía dólares y me decía, aquí está su cambio. Yo le decía, no, pero ese no es mi cambio. Aquí hay dólares y valen más que mi cambio. Y entonces yo rechazaba ese y me quedaba a esperar lo que correspondía a mi cambio. Y entonces ahí se quedaba el sueño. Este ejemplo lo pongo como entonces, si yo me salgo de ese sueño diciendo, mira qué honesto soy, qué orgullo, entonces el otro yo se burla y me dice, qué tonto eres, tuviste la oportunidad, la desperdiciaste, lo hubieras aprovechado. Pero también, si yo hubiera tomado esos dólares en mi sueño, es muy probable que me hubiera dicho, qué patán soy, me siento ladrón, no debía hacerlo. Es interesantísimo cómo esta proyección de esta lucha, de este ajuste que tendríamos que buscar en nuestras dos partes, cómo en realidad han aprendido a dañarse, han aprendido a burlarse, han aprendido justo a desgastarnos ahí como unos espectadores o unos jueces inútiles de entrar en acción, pero siempre y al final de cuentas víctimas del duelo de estos figurines blanco y negro en el tablero de ajedrez que es nuestra propia vida. La alegría de jugar se ve transformado en pasión del juego. Aquí yo te sugiero, porque a mí me parece que así lo hace Stefan Zweig, que es la alegría de vivir se había transformado en pasión por vivir. Hasta ahí digo, me gusta, la compro todavía. La pasión del juego, la pasión de vivir, en necesidad de jugar. Yo creo que ahí ya hay un elemento neurótico que nos hace mucho sentido para nosotros. Si esta pasión o este juego le llamamos vida, más o menos quedaría así el enunciado. La alegría de vivir se había transformado en pasión por vivir. Insisto, creo que hasta ahí está bien. La pasión de vivir en necesidad de vivir. Cuando me ciega el objetivo, creo que de ahí cobra mucho sentido los textos místicos que dicen, cultiva tu siembra con toda la pasión, entrégate brutalmente a lo que tengas que hacer y después de manera absolutamente relajada, suelta el resultado. Abandónalo. Si tú ya hiciste lo que tenías que hacer, de verdad relájate y regala el resultado al universo, que el universo sea el que se encargue de esa situación. Es verdaderamente apasionante. Me ha costado mucho trabajo
Hoy justo estaba escribiendo con una chica por la cual me siento muy atraído. Ella no lo sabe, pero yo me siento muy atraído por ella. Y bueno, entre lo que intercambiábamos y entre lo que hablábamos y charlábamos, salió la posibilidad pues de generar una cita, de tomar un café en un par de días. Y entonces yo dije, venga, como que el intento del primer logro con respecto a mí, mis intenciones de acercarme a ella ya está cumplido. Dije, ya está y el universo me lo dio. Y después, en parte de su respuesta, el asunto fue justamente, va, ok, sí, sí, va, hagámoslo. No tengo una cita, no sé cuándo se pueda, pero bueno, déjame acomodarlo. Y en lugar también yo de forzar la situación y decir, venga, que sea el martes, lo que sea, o mañana, etcétera, lo solté. Me costó muchísimo trabajo, se los prometo que me costó muchísimo trabajo escribir en el mensaje. La vida dirá cuándo. Tú tranquila, yo tranquilo, y la vida dirá cuándo. Porque, ay Dios, ahí se corre como el riesgo de, y si no, y si entonces soy un indolente, y si yo tendría que echarle más ganas, y entonces pareciera que no tengo interés, pero qué tal también si me sobreexcito, si me sobreintereso, y entonces ella dice, no, este mono está muy encimoso, lo que tú quieras. Pues, estoy poniendo un ejemplo relativamente bobo. Bueno, pues así como eso, en sacar una cita con una chica, lo puedes encontrar también en la más lejana y amplia y anhelante meta de tu vida. Si te sobreexcitas, cuando llegues a la meta, a lo mejor estás muerto de agotamiento. Si por otro lado tampoco te mueves, entonces la distancia va a seguir siendo la misma. Interesantísimo el juego en la existencia que además plantea justo Stefan Zweig aquí. Y creo que la diferencia es esa, cuando empezamos a movernos por necesidad, que aquí también podría decir, esa chica me atrae mucho y me parece muy simpática, me encantará tomarme un café con ella si esto se da. Eso puede llegar a una pasión, apasionarme por ella, apasionarme por la relación si es que esto sucede y está muy bien. Pero cuando la pasión se transforma en necesidad, cuando entonces podemos encontrar que la relación, y no solo con esta chica, con un amigo, con mi trabajo, con lo que sea, esa pasión con la que me enfrento, se empieza a convertir en una necesidad, en una especie de adicción, ahí va a empezar a desarrollarse la neurosis y la dependencia y un montón de cuadros psicológicos que básicamente nos van a llevar al dolor. Bueno, avancemos porque no he terminado con este párrafo. La alegría de jugar se había transformado en pasión del juego, la pasión del juego en necesidad de jugar, en manía, en frenesí que se posesionó, no solo de mis horas de vigilia, sino poco a poco también de mi sueño. Cuando nos excedemos, el punto es aquí cómo lo ajustamos. Y creo que mecánicamente, aunque esto no aparece en el texto de Stefan Zweig, acá es algo que desde muchos siglos después, desde muchos años después, perdón, le podíamos nosotros agregar, es soltar los resultados. Me voy a sentar a jugar ajedrez y voy a disfrutar enormemente el proceso, la tensión, a mi contrincante, lo que suceda, las peripecias, la lección, etcétera. Y si juego de manera apasionada, hay otros textos que aquí he trabajado que se llaman Psicología del Éxito, que tiene mucho sentido. Ocasionalmente, si desarrollé mi proceso de juego a tope, ocasionalmente puedo ganar. Pero si ocasioné, si provoqué mi desarrollo de juego, si puse lo mejor de mí y no gano porque mi rival es mejor, entonces, atención, entonces aprendo que también es ganar. Participar y competir siempre debe tener para nosotros la idea de que vamos a ganar. No hay pérdida en este proceso si se hace y se desarrolla desde una manera sana. Y vamos a cerrar. Ya está enfocada la novela. El duelo es verdaderamente apasionante. El tipo de la intuición, el tipo que aprendió a partir de su confinamiento en ese hotel a jugar al ajedrez, pierde el control. Una vez metido y una vez apasionado, se genera una especie de adicción y pierde el control, se pone muy mal físicamente y el médico le dice, señor, para usted se le acabó el ajedrez. Eh, a mí yo lo he abierto aquí, no tengo ningún tema en la adicción con respecto al alcohol. Esa fue para mí la sentencia. Señor, a usted se le acabó el trago. No puede jugar con eso, no se exceda, yo diría, dice el doctor,
ni siquiera se le acerque, porque puede ser muy, muy peligroso. Es el problema con las adicciones y con esa pasión desenfrenada es que los límites son tan variables que yo creo que sí, el mejor punto es no meternos en riesgo. Es decir, la medida en la que yo que no bebo de pronto me digan, mira, este es el champán más caro del mundo, este es el brandy más delicioso del mundo, este es el whisky más exquisito, dale una probada. El punto es que esa probada, cuando está excedido con respecto a mi control, puede ser, sí, perfectamente un par de tragos, o puede ser un vaso, o pueden ser tres, o pueden ser 20, o puede ser una botella entera y acabar en una tragedia. Como eso no está determinado con respecto a ese peligro que corremos, los que hemos sobresaltado el límite del control con respecto a nuestra pasión, a nuestro dolor, a nuestra enfermedad, etcétera, pues corren ese riesgo. Bueno, entonces vamos a enfrentar una primera y última partida verdaderamente emocionante y verdaderamente brutal en medio de este viaje, y ahí la construcción de la pequeña novela de Stefan Zweig cobra todo el sentido arquitectónico, y uno dice, estamos acudiendo con un autor exquisito, exquisito, que nos ha fabricado una catedral perfectamente bien determinada, perfectamente convencida y diseñada en su arquitectura en tanto novela, pero además cargada de pasión, cargada de sudor, cargada de elementos emocionales muy, muy poderosos. Sentovich, que es el campeón del mundo, el rutinario, permaneció durante todo el tiempo inmóvil, como una piedra, con los ojos severa y fijamente clavados en el tablero. Este asunto físico, de este asunto cuadrado de este tipo. La reflexión parecía constituir para él un esfuerzo casi físico que obligaba a todos sus órganos a la máxima concentración. Ahí está mi parte lógica, el voluntarioso, el poderoso, el que va de frente. El doctor B, el que se compuso en nuestra parte interior, sería el de la intuición, el del contacto con las cosas que están más allá. El doctor B, el amoroso, el emocional, en cambio se movía con toda flexibilidad y soltura. Se desenvolvía tranquilamente en el juego, como verdadero aficionado que juega solo por el deleite inherente al juego mismo. Hasta ahí está muy bien. Y otra vez, el deportista aferrado, enclavado, y el otro que se mueve con su intuición. Yo hice a lo largo de mi vida me doy cuenta, y lo sigo aplicando, como hay cosas donde el aferrado es el que me empuja, donde el aferrado es el que me lleva, y hay otras donde la intuición es la que se encarga, donde la intuición es la que juega. Llegué a tener muy buen nivel jugando al fútbol, muy, muy buen nivel. Estuve muy cerca de ser un jugador profesional, pero mi gran conversación siempre era que a mí las cosas me costaban muchísimo trabajo, horas de entrenamiento, horas de esfuerzo, horas de disciplina, horas de repasos tácticos y técnicos, frente a otros jugadores que yo veía que pues solo jugaban. La verdad es que solo jugaban. Muchos de ellos llegué yo más lejos que estos chicos intuitivos, pero también supe que en algún nivel, pues era eso, mi desgaste con respecto al deporte era mucho más de voluntad, mucho más de disciplina, que de una cosa de jugar y una cosa intuitiva. Fue una gran lección porque en mi área profesional como actor, eh, yo creo que yo ahí soy de estos de la intuición. Ya con respecto a muchos de mis compañeros, con respecto al universo de los actores con los que me he ido formando, con los que he ido trabajando, yo ahí me doy cuenta que muchos de mis compañeros pues tienen que estudiar y aferrarse y entrenar y esforzarse. Y yo muchas cosas de esas las hago relativamente fácil, un poco por el placer del juego. He intentado combinar y tomar el otro, entonces también pienso que dentro de estos intuitivos en el arte, cuando menos en de la actuación, soy de los más disciplinados. Es decir, de todas maneras, hago las dos cosas, ¿no? Y entonces hay veces que preparo, digamos, de manera teórica mi personaje, pero con todos los detalles. Y me obsesiono y leo y voy a otras obras de los autores y estoy horas frente a mi personaje estudiándolo y diseñándolo y le pregunto al director, investigo y llego al ensayo, al trazo, al escenario y me olvido. La verdad es que lo suelto y lo abandono y yo empiezo a jugar.
pero no abandono la otra parte. Ahí creo que he aprendido a dialogar con este par de monstruos. Bueno, el doctor B, en cambio, se movía con toda flexibilidad y soltura, como verdadero aficionado que juega solo por el deleite inherente al juego mismo. No se esforzó. Su cuerpo quedaba en distensión, estaba relajado. Ese es el diálogo interior de nuestros jugadores. Y vamos a cerrar con esta novela breve, con la última consideración que justamente dice, considerando que se trata de un aficionado, es justicia decir que ese caballero posee en realidad condiciones excepcionales, porque aquí viene el punto. Es que no quiero contarte la novela. Bueno, se resuelve la partida y se despiertan las dos pasiones. El Sentovich se sienta y dice, vamos por la segunda. Y si hay que estar aquí 3 semanas hasta que te gane, aquí voy a estar 3 semanas. Pero empieza a generarse una tensión, empieza a desaparecer el gusto, empieza a desaparecer la pasión sana por el juego. Y en el otro, lo que fue distensión, lo que fue relajamiento en el doctor B, lo que fue intuición, empieza a ser exceso, empieza a ser necesidad. A mí me hace mucho sentido justo con el borracho. Hace 3 días yo fui el que lo provoqué. Además, yo dije, oye, a una amiga, me tienes que llevar a esta pulquería que está muy tradicional cerca del lugar donde ensayamos. Y fuimos a una pulquería y el lugar está verdaderamente agradable con su aire, el aire que le corresponde a un lugar donde venden pulque. Y nada, pues a la hora de pedir, insisto en que yo no bebo alcohol, bueno, pues me tomé un curado de avena, me parece, riquísimo, me encantó. Y luego probé otro de guayaba. A la mitad, un poquito más de la mitad del de guayaba, me di cuenta que ese vaso y 3 cuartos, tardé 1 hora en beberlo. Bueno, pues el cuarto que me restó, tardé casi hora y media en bebérmelo, porque sentí la vocecita esta entre el tipo que está muy a gusto, muy relajado con los amigos, intercambiando, bebiendo, platicando anécdotas, planes, etcétera, muy a gusto. Y este gustito que empezaba a ser de yo aquí me quedo por otros más. Si tantito me empuja, si tantito alguien me da cuerda, esto yo lo convierto en una borrachera brutal. Con malestar físico al otro día, quizá con deudas económicas, etcétera. Ese es el exceso. Entonces, este pequeño gusto empieza a volverse, literalmente, incluso lo dice Stefan Zweig, empieza a volverse como demoníaco, empieza a volverse excedido, empieza a volverse una cosa ya de un vampiro ahí, ¿no? De un asunto relativamente inocente y en juego, donde empieza a aparecer un gustito ya relativamente monstruoso. Y la novela está justo en su punto más alto en el enfrentamiento de estos dos, porque además para ese momento ya Zweig nos dejó muy claro que este enfrentamiento lo tenemos nosotros. Aquí está otra vez en su punto máximo, pero cómo entonces mi ficha negra y mis piezas blancas no cooperan, se quieren destruir los cabrones. Y yo, parte seguramente del viaje espiritual y del proceso, es aprender a que dialoguen Paco y el monstruo en las obras de teatro que presentamos. Este es el tremendo ejemplo. Cómo encontramos que ese diálogo sea amoroso y que nos lleve a buenos lugares. Porque si no lo trabajamos, si no lo cultivamos, nos va a destruir a ti, a mí y al escenario que es mi propia vida. Entonces cierra justo el campeón del mundo diciendo, considerando que se trata de un aficionado, el de la intuición, es justicia decir que ese caballero posee en realidad condiciones excepcionales. Y si lo llevamos hasta el nivel 7, y tal y como abrí la charla, entonces, ¿qué tal si también ya desde esta obra Stefan Zweig se preguntaba, ok, ahí está la técnica, y la técnica 3 años después del suicidio de Stefan Zweig, pero seguro ya empezaba a haber voces, los va a llevar a la bomba atómica, es decir, la ciencia, lo apasionado de la existencia, la planeación de los objetivos, pueden crear la bomba atómica. Y por otro lado, esa bomba atómica, cómo es que se fue desarrollando los permisos para el siguiente y el siguiente y el siguiente, por qué no hubo una planeación para usarla. Es una espada de doble filo, para usarla en la manera que encauce, en la manera que ayude, sino empezar a generar la destrucción, el temor por los otros. Bueno, pues ahí aparece este hombre, esta intuición que también mal encaminada se va a un temor, a un apasionamiento, a una sed de venganza.
Y entonces dice la lógica, bueno, pues considerando que nuestra intuición es novata, la verdad es que por ahí, planeta Tierra, por ahí, ser humano, por ahí es el camino. Al interior de nosotros, en nuestra intuición, es que están las condiciones excepcionales para nuestro desarrollo personal. Ahí está guardada la felicidad del mundo. El asunto es cómo lo trabajamos, cómo lo ajustamos para que ambas partes, blancas y negras, jueguen una tremenda partida, apasionada, diseñada, competitiva, pero siempre divertida, siempre sana, siempre en crecimiento, porque el tablero somos nosotros mismos. Yo creo ahorita, mientras justo hago esta entrega, que una de esas es leyendo, una de esas es justamente participando de este maravilloso proceso que es acercarnos a la buena literatura. Y bueno, pues aquí está el canal de Master Vidal en YouTube, que te da la bienvenida y me siento muy agradecido de que nos estés acompañando en estas entregas. Muy feliz Navidad. Y hoy también hay noticias importantísimas para este canal y para este espacio. Epifanía Teatro es la compañía que en realidad abarca todas mis estructuras profesionales y vitales como tal. Epifanía Teatro produce obras de teatro, como dice el nombre, pero siempre con un carácter y con una intención de desarrollo espiritual y de desarrollo personal. Bueno, Epifanía Teatro ahora ha abierto una ala también que se llama Epifanía Potencial Humano. Y junto con mi colega Ángel Carbellido nos empezamos con el pie derecho porque hacemos situaciones en vivo en las redes sociales. Venimos de dar ya dos versiones, dos entregas de un taller muy bonito que se llama A través de ti. Si te interesa, bueno, pues te hago la invitación y escríbenos. Ese taller es presencial. Y en enero inauguramos ahora también nuestro taller virtual que se llama Una gota de nada, con mucha carga estética, con mucha carga artística, con mucha carga de la intuición. Estás invitado a esas situaciones desde este canal, desde esta trinchera sana que es el canal de Master Vidal YouTube. Y como a partir después de esta entrega vendrá mi queridísimo exalumno en la preparatoria, mi queridísimo Diego, a hacernos unas entregas de carácter filosófico. Diego es un excelente, excelente estudiante, tan excelente que yo varias veces lo convoqué a ese proceso que empieza a generar ensayos desde su todavía posición de estudiante. Le faltan un par de años, un año para terminar su carrera de comunicación y ya está haciendo entregas. Y entonces me está honrando de una manera espléndida y vamos a tener videos uno al mes de aquí en adelante, no sé hasta dónde lleguemos, hicimos Diego y yo un compromiso cuando menos por ahora de 5 entregas, entonces una vez al mes me hará una entrega con algún tema. Entonces ahora en este canal de Master Vidal verás ahí mi cara, mi nombre, mis entregas literarias o de desarrollo humano y verás estas entregas de el buen Diego con el asunto desde la filosofía básicamente y con distinciones filosóficas. Dale oportunidad. La verdad es que si me has seguido a mí, si te he logrado enrolar, si te he logrado enganchar para quedarte en estas entregas, dale la oportunidad a Diego porque vale mucho la pena. No vas a perder el tiempo con una entrega barata. Para mí este espacio y el poder acceder también al espacio cuando tú me recibes en tu casa, en tu trabajo, desde tu carro, etcétera, donde me abres tu tiempo, que es lo más valioso que tenemos para compartirlo conmigo, créeme que esta cosa sagrada para mí no dejo entrar a cualquiera y entonces Diego lo merece. Veamos con qué nos sorprende entonces en su entrega de aquí como aportación a Master Vidal aquí en YouTube. Soy Marco Vidal, estoy para servirte aquí de manera directa o como te decía, de manera ya presencial con nuestros cursos, con nuestras obras de teatro o ahora también de manera virtual con Epifanía Potencial Humano. Muchas gracias, feliz Navidad.